pocas décadas los pueblos indígenas han dejado de ser invisibles para ser reconocidos plenamente como sujetos colectivos de derecho. Esta transformación ha requerido de grandes cambios, sobre todo en las estructuras legales, económicas y sociales. En la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos se plasma como derecho fundamental el acceso a la justicia, la cual es la facilidad que tenemos todas las personas de acercarnos a un tribunal para resolver nuestros conflictos y de esta manera proteger los derechos y libertades individuales. Sin embargo, a diario nos enfrentamos a dificultades para acceder a ella, y se agrava cuando se trata de pueblos indígenas, ya que sus circunstancias y elementos culturales los hacen diferenciarse del resto de las culturas que existen en nuestro país. El acceso a la justicia para estos grupos puede verse desde dos vertientes. La primera consiste en acceder a su propia justicia tradicional, es decir, solucionar sus conflictos en sus territorios con la propia gente del lugar y basada en sus reglas, mientras que la otra es el acceso a la justicia estatal, donde cada individuo tiene derechos específicos, como el de una defensa adecuada y la inclusión de intérpretes, traductores, peritos y abogados especializados. Y es que en el caso de los pueblos indígenas, no basta con hacer efectiva su garantía judicial, como el principio de debido proceso, sino que se debe velar por establecer los medios para que el recurso sea efectivo. Tan solo en Oaxaca, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se reconocen al menos 17 grupos indígenas, entre los que destacan los amuzgos, cuicatecos, chatinos, chinantecos, chocholtecos, chontales, huaves, izcatecos, mazatecos, mijes, mixtecos, nahuas, triquis, zapotecos y zoques, integrando así el 73% de sus 570 municipios. En este sentido, nuestro estado fue el primero en reformar su legislación para incluir el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Los primeros cambios y adiciones a la Constitución estatal fueron aprobados por el Congreso local el 26 de octubre de 1990, aún antes de la aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas. En dicho convenio se pueden destacar 3 elementos claves para respetar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas: el derecho a acudir o ser juzgado por el sistema normativo propio, el derecho de hablar su propio idioma ante tribunales estatales y, por consiguiente, contar con un intérprete o traductor, derecho a que sus características culturales sean tomadas en cuenta dentro de los juicios. Sin embargo, el primer obstáculo con el que se encuentran nuestros pueblos es la falta de conocimiento de las leyes estatales y los procedimientos legales para el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la justicia. Por ello, para el Tribunal Superior de Justicia es primordial darle efectividad al principio de igualdad en el acceso de los derechos a grupos de individuos que se encuentran en desventaja, eliminando cualquier obstáculo que lo impida. No, ahí sí estamos muy atrasados. Ahorita que pues ya están saliendo diputadas que ya desde la premio Nobel, ¿no? Esta guatemalteca que empezó con hablar de los derechos de los indígenas, ¿no? Principalmente Oaxaca, que pues ya no debe decirse indígena, sino pues simplemente cambiarles el nombre, porque pues es hasta medio peyorativo, ¿no? Pero sí está todavía rezagado eso. Para mí que no, por lo regular siempre en los pueblos indígenas, como le llamamos, o en las poblaciones, sí es un poco más difícil de que la justicia llegue por falta de conocimientos, que como en la ciudad se puede pensar que pues la gente ya está un poquito más civilizada, pues tiene un poquito más de chance de defenderse, o de pedir, o de exigir. Sin embargo, en un pueblo, pues la verdad sí se pone muy difícil por falta de los conocimientos o de estudios. Actualmente creo que ya en la justicia ya está, ¿cómo le podría decir?, abarcando esos temas de los derechos indígenas, y yo veo que sí, ya actualmente ya se está ampliando un poquito más a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Considero que se está trabajando mucho para que sea de esa forma, que se pueda obtener una justicia igual en una ciudad como en un pueblo. La reforma constitucional al artículo 2º, efectuada en 2001, establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía. Y entre las modificaciones que se incluyeron, figura una que impacta en la procuración y administración de justicia.
Para 2015 se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para la conformación de la Sala de Justicia Indígena, la cual se instaló formalmente el 26 de febrero de 2016 para conformarse como un organismo especializado que solucione las controversias que se presentan por el ejercicio de la jurisdicción indígena o de cualquier otra cuestión relacionada con el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades, así como del pueblo afromexicano. Precisamente por la gran presencia de los pueblos indígenas en Oaxaca y el pueblo también afrodescendiente. Oaxaca es el estado más pluricultural en todo el país. Fue precisamente la de la comunidad, la del municipio de Suchislahuaca, de un pueblo que está aquí en la zona de la Mixteca, ¿sí? Aunque este pueblo no pertenece a la Mixteca, ¿sí? Y ese fue el primer asunto donde se visibiliza precisamente una solución diferente, ¿sí? A la justicia ordinaria, a la justicia del Estado, ¿sí? Donde este pueblo de Suchislahuaca resuelve un problema interno, un conflicto interno con una persona de su propia comunidad y que da una solución a este caso. Yo creo que tenemos que ir saltando, ir eliminando las barreras al acceso a la justicia indígena. Las barreras geográficas, las barreras de lengua, las barreras institucionales, las barreras técnicas, procesales que hay, ¿sí? Y yo creo que la más grande barrera que hay que eliminar es el reconocimiento pleno del derecho a la libre determinación y que estas formas distintas de solucionar los conflictos internos en las comunidades indígenas, ¿sí?, se reconozcan plenamente por el Estado. A pesar de que la legislación ha tenido grandes avances en los últimos años, en la actualidad no se garantiza el acceso de los indígenas a una justicia plena, en igualdad de circunstancias, y para ello los juzgadores están tomando en cuenta los usos y costumbres al momento de dictar sentencia, además de hacer efectivo el derecho de contar con un traductor e intérprete durante su proceso. De esta manera, seguimos trabajando por una justicia incluyente y de derechos humanos.